nuestra necesidad de conectarnos permanece. Aquí comienza El Día de, el programa de la tarde que amplía tu mundo. De 6 a 7 p.m. por Inicia Radio FM e iniciaradio.cl. Hola, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Día de por Radio Inicia y NC Televisión. Cuando son las 6:04 damos inicio a un nuevo programa este martes 6 de septiembre. ¿Y saben qué día es hoy? Es el Día de la Atención Primaria de Salud. La celebración de esto se remonta al 6 de septiembre de 1978 en Alma-Ata, Rusia, donde autoridades de salud de distintos puntos del planeta se convocaron en una conferencia mundial para abordar la problemática de salud en el mundo y definir las líneas de acción orientadas a enfrentarla. El 2008, mediante la resolución exenta número 354, el gobierno de Chile estableció por primera vez el Día de la Atención Primaria con fecha 6 de septiembre. Y aprovecho de saludar a todos quienes trabajan en la atención primaria y quienes han hecho una gran labor, sobre todo durante el tiempo de pandemia. Vimos ahí que los lugares estaban colapsados y ellos y ellas, aún estando así alejados de sus familias, siguieron trabajando, así que muchas gracias por su labor. Y también quiero saludar a mi querido Feñita. ¿Cómo estás, Feña? Hola, Maquita, ¿cómo estás ahí? Muy bien. Con calor, ¿sabes? Sí, hace calor. Sí, pero está muy raro todo de ayer casi 30 grados, hoy día calorcito de nuevo y del miércoles para el jueves en la madrugada se espera lluvia. Oye, sí, qué raro. Yo esperé la lluvia hoy día, según mi clima de iPhone, como que llovía hoy día. ¿Llovió hoy día? Hoy día, así que no pasó nada. No, yo creo que es cero posibilidad hoy día. Sí, así ya que... Ya fue la lluvia. ¿Ya fue ya? Fue. Pero lo que no ha sido es Don Limón, porque Don Limón es la única bebida sabor limonada con vitamina C y libre de sellos. La pueden encontrar en 3 variedades: menta, jengibre, maqui, arándano y original. Y si usted quiere ser distribuidor de Don Limón en su local, es muy sencillo. Solo debe escribir a contacto@bebidasfuncionales.cl. contacto@bebidasfuncionales.cl. Y a usted se le cayó el celular, se le echó a perder el cargador, se le quebró la pantalla. No se preocupe, porque en Día de queremos recordarles que en ventaselectronicas.cl encuentran el mejor servicio técnico a un precio muy conveniente. Repuestos, cargadores, manos libres y mucho más lo encuentras ingresando a ventaselectronicas.cl. En Día de nos ponemos en marcha contigo, con las dosis justas de información y datos que marcan la agenda. Presidente Boric concreta cambio de gabinete. Carolina Toá quedaría en el Ministerio de Interior, Analía Uriarte en Sexpress, Giorgio Jackson en Desarrollo Social, Jimena Aguilera en Salud, Diego Pardo en Energía y Silvia Díaz en Ciencia serían los nuevos rostros del gobierno de Gabriel Boric. Comité político de Boric estará marcado por la presencia femenina. El presidente tendrá un comité político marcado por la presencia de mujeres, donde el único hombre será el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Cabe destacar que el comité político es una instancia de coordinación encabezada por Interior entre los principales ministerios, que se reúnen tradicionalmente cada lunes en La Moneda. Gobierno anuncia a Cataldo como subsecretario del Interior, pero seguirá siendo Monsalve. La decisión de integrar a Nicolás Cataldo fue duramente criticada en el Congreso, tanto por el hecho de militar en el Partido Comunista como por sus antiguos tweets donde criticaba duramente a Carabineros. Confirman el primer caso de viruela del mono en Osorno.
El Instituto de Salud Pública confirmó el primer caso de viruela del mono en la región de los lagos. Se trata de un hombre que se encuentra aislado en el Hospital San José. Masiva marcha de estudiantes termina con incidentes en la Alameda. Cientos de estudiantes marcharon por la Alameda esta jornada, quienes llegaron hasta la Moneda para luego protagonizar incidentes con la instalación de barricadas. Marcel reitera que es probable que bajen bencinas a partir de una fecha dentro de septiembre. Tras 54 semanas consecutivas de alzas, los automovilistas, transportistas y empresarios del rubro de la carga tendrían un alivio para sus bolsillos. Y malas noticias para quienes ya tienen entradas porque suspenden el concierto de Justin Bieber en el Estadio Nacional a un día de su realización. Desde la productora Lotus confirmaron la suspensión del concierto del cantante en el Estadio Nacional agendado para este miércoles 7 de septiembre. Y nos vamos con un poco de música y continuamos el día de hoy. Y los invitamos a que prueben Don Limón. Don Limón, la única bebida sabor a limonada con vitamina C y libre de sellos. Y si usted quiere ser distribuidor de Don Limón en su local, es muy sencillo, solo debe escribir a contacto@bebidasfuncionales.cl. contacto@bebidasfuncionales.cl. Y si usted anda buscando un servicio técnico en día de, queremos recordarles que en Ventas Electrónicas encuentran el mejor servicio técnico a un precio muy conveniente. Repuestos, cargadores, manos libres y mucho más lo encuentras ingresando a ventaselectrónicas.cl. Conversaciones en profundidad, con personajes que tienen mucho que decir y vale la pena escuchar. Los mejores datos entregados por sus propios protagonistas. La entrevista en Día D. Y seguimos con esta semana de análisis respecto a lo que ocurrió el domingo con el triunfo del rechazo, pero también están los coletazos, como le llaman, de este triunfo que le afectó negativamente al gobierno, por supuesto que a quien también se le acusaba de hacer campaña a favor del apruebo. Y hoy día vimos el cambio de gabinete. El cambio de gabinete en el gobierno de Gabriel Boric. Entonces todo esto vamos a conversar con nuestro querido panelista, analista político, Felipe Caro, quien se está conectando. Ya ahí está Felipe. Muchas gracias, Felipe. Bienvenido a Día D. Hola, ¿qué tal, Macarena? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Felipe, cuéntame, ¿cuál es tu sensación luego de este resultado? Porque si bien estaba peleado, las encuestas por un lado tomaban como ganador al rechazo, pero por otro lado veíamos en las calles que había más gente, sobre todo en el cierre de campaña, en el apruebo, pero nadie pensó que iba a ser tan grande la abismante esta diferencia. Efectivamente, aquí se dieron varios factores que dieron cuenta, primero que todo, de un error estadístico importante de parte no solamente de las encuestas, sino también de unos modelos matemáticos que estuvieron circulando por ahí, una metodología interesante en términos de tesis, pero que en la práctica parece que se aleja bastante de la realidad, porque no todo el mundo interactúa en las redes sociales, y también lo podemos ver en la expresión de la calle, directamente con la expresión del voto. Ahora, nosotros tenemos encuestas que estuvieron bastante alejadas, por decirlo así, del resultado final. Yo creo que las más cercanas fue la encuesta Black and White, que daba un 58, 40 y 42 aproximadamente. Pero esto se dio también por lo que se conoce en ciencia política como la espiral del silencio, que existe una serie de personas que manifestaban una opción, en este caso por el apruebo, pero que en la personal y que dentro de sus espacios privados claramente preferían muchas veces mantener sus votos a resguardo, y que definitivamente salieron en masa a votar por el rechazo. Ahora, acá también, y no sé si tú lo recuerdas, Macarena, lo hablamos bastante durante todo el mes anterior y el anterior, cuando empezamos a hacer un análisis del
del texto convencional en sí mismo, que yo siempre decía que para la gente iba a ser extraordinariamente difícil separar el proceso convencional de los convencionales y del texto en sí mismo. Y eso fue efectivamente lo que sucedió. Y eso finalmente terminó pesando mucho para la decisión de los electores, sin lugar a duda, accionar de los convencionales. Sin lugar a dudas, o sea, nosotros vimos y fuimos testigos de abiertamente un nivel de desazón en términos del debate político, mucha soberbia, mucho discurso grandilocuente, muchas cosas maximalistas, que para la gente lo entienda es yo tengo la razón y tú no, el ninguneo de la gente, el ninguneo hacia el votante promedio, que a mí me sorprende que incluso con una derrota tan grande, aún así hay convencionales constituyentes que el día de ayer, incluso el día de hoy, han salido a través de sus distintas redes sociales a seguir ninguneando al chileno que tomó una opción que en democracia absolutamente válida, lo que dijo Natividad Yanquileo por sus redes sociales, que no entendía por qué la gente que vivía en poblaciones se creía dentro del condominio. Es un nivel de desafección con respecto al votante que eso sin lugar a dudas iba a generar una avalancha que yo creo que absolutamente ninguno de nosotros, de los analistas, vio que iba a ser tan trascendente. Pero sin lugar a dudas acá hubo un voto de castigo gigantesco en contra de la convención y un voto de castigo gigantesco en contra de convencionales que, parafraseando lo que decía anoche el senador Fidel Espinosa, se pasaron 7 pueblos con respecto al tema del mandato que les dieron. Y aquí también el mismo senador, disculpa que te interrumpa, dijo que los convencionales tenían que pedirle perdón al pueblo de Chile. Sin lugar a dudas, porque en realidad tiraron por la borda una oportunidad histórica, pero al mismo tiempo yo voy a rescatar un tema que nosotros, si bien no lo analizamos en su conjunto, era un tema bien relevante, y es que esta propuesta constitucional era una propuesta que nos ofrecía un cambio de régimen, un cambio de mentalidad globalizante, por decirlo así, en donde se buscaba traspasar el paradigma que actualmente nosotros tenemos mucho más vinculado a un Estado social de mercado, con un principio de subsidiariedad y otros elementos más, transitando a un Estado mucho más comunitario, que es más propio de los regímenes socialistas y regímenes comunistas. De hecho, muchos de los medios internacionales hablaban sobre este proyecto de convención de izquierda que se intentó implementar en Chile, que claramente fue desechado por la inmensa mayoría. ¿Por qué? Lo que salió en el diario El Clarín ayer creo que es lo más sencillo y lo más práctico que se podría hacer, que a la izquierda se le olvidó que el voto chileno, que el chileno promedio es moderado. Uh-huh. Yo creo que hay muchas cosas que se querían cambiar. Yo creo que hay una discusión pendiente todavía para mejorar pensiones, sin lugar a dudas, para mejorar vivienda, para mejorar derechos sociales, pero no con un cambio radical como se está especulando. El ninguneo también que se hicieron y de manera sistemática, de los símbolos patrios, es algo que penetró muy poderosamente, y esto también hay varios estudios sociológicos. Yo creo que mucha gente del gobierno actual se lo advirtió a los convencionales constituyentes. En el mundo popular y en el mundo rural, el sentido de pertenencia a los símbolos patrios es gigantesco. Entonces, en la medida que se fueron denostando sistemáticamente, partiendo con la instalación misma de la Convención Constituyente, donde la convencional, no me acuerdo si fue Elsa Labraña, tengo la impresión, con esa mirada bastante inquisidora, queriendo a este grupo de niños, esta orquesta infantil que estaba dando una pequeña pieza musical con respecto al tema del himno nacional. Eso ya empezaron a dar voces de alertas a la ciudadanía, que en masa salió justamente a criticar y a rechazar un proyecto que nació del revanchismo y que claramente, más allá de los factores técnicos, aquí jugó un factor trascendental, que fue un desapego total del trabajo que se hizo dentro de la convención. ¿Felipe? Y también un desapego total de lo que se intentó hacer, de lo que intentó hacer el gobierno en su momento. O sea, de hecho, hoy día estábamos leyendo hace poquito un comentario del embajador de Chile en España, diciendo, pucha, si el gobierno hubiese podido hacer campaña, tal vez el resultado hubiese sido distinto. Pero eso es absolutamente mirar hacia atrás sin darse cuenta de todo un proceso democrático que claramente significa que los gobiernos tienen que estar absolutamente excluidos de este tipo de procesos. En el momento de que uno tiene el poder, tiene que ser responsable al respecto. Felipe, muchos hablan de que se farrió una oportunidad de hacer un cambio. De hecho,
esto se ve concretamente en el contraste que se genera en que el plebiscito de entrada, más del 80%, cerca del 80% aprobaba realizar un proceso para una nueva constitución. Y esto ahora se dio vuelta. Y claro, muchos apuntan obviamente a los convencionales que eran los encargados de generar este texto, pero más allá de lo... Si bien fueron acciones súper fuertes, pasa a ser anecdótico, siento yo. Anecdótico ciertas acciones, como lo de la ducha, como lo de Stingo, como lo de Rojas Vade, pero el fondo, quiero ir al fondo de esto. Teniendo en consideración que, y me encantaría que después saliese un estudio de cuántas personas realmente estaban al tanto de lo que decía la propuesta para la nueva constitución. ¿Qué es lo que pasó ahí en el texto mismo? ¿Hubo desconexión? ¿Hubo una especie de superioridad moral por parte de los convencionales? ¿Fue demasiado radical? ¿No era lo que se esperaba? ¿Cuál es el análisis que haces tú al respecto? Si nosotros nos vamos directamente al texto, estamos hablando, como te lo mencionaba anteriormente, de un cambio completo de paradigma y un cambio completo de régimen. Nosotros estábamos hablando de que íbamos a tener un sistema único de salud, que íbamos a tener un sistema de pensiones o de seguridad social bastante extraño, un cambio total del sistema político, una redistribución de los sistemas de poder, la existencia del sistema de justicia, territorios autónomos. Era un cambio 180 grados de todo lo que nosotros teníamos acostumbrados en el día a día. Y efectivamente puede que exista un porcentaje de la población que votó rechazo solamente por el despliegue de los mismos convencionales, pero al mismo tiempo también hay un nivel importante de gente que se vio directamente o potencialmente afectada por algunos de los temas, por algunas de las perspectivas que están incluidas dentro del texto. Nosotros estamos hablando de un texto que se estuvo discutiendo y que estuvo en la palestra pública por distintos medios de comunicación, por redes sociales. O sea, no es algo que se haya dado durante el último mes. De manera sistemática, yo creo 4 o 5 meses. Entonces la gente, efectivamente, desde el mes de abril en adelante, yo creo que empezó ya a decantar una decisión más o menos firme de que este texto no era lo que quería. Y ojo, cuando se hace el salto porcentual en varias de las encuestas, en donde el rechazo hace un incremento de 10 puntos por sobre el apruebo, fue con un elemento que es central, yo creo que mucha gente no lo ha considerado en sí mismo, que fue cuando se aprobó el aborto libre dentro de la Carta Fundamental. Y eso fue directamente un golpe al corazón de gran parte de la creencia religiosa y valórica de gran parte de los chilenos. A la semana siguiente se aprobó plurinacionalidad, siguió subiendo el rechazo. Ya al mes siguiente, no me acuerdo específicamente cuáles fueron las principales normas que se empezaron a implementar. Entonces, yo creo que mucha gente se dio el trabajo no de leer el texto completo bajo ninguna circunstancia, pero sí se informó por varios canales, por varias formas, radio, televisión, medios digitales y sobre todo redes sociales. Y las famosas fake news, que fue el principal estandarte de trabajo que tuvo el apruebo en los primeros 3-4 meses, sistemáticamente se fueron cayendo porque no eran fake news plenamente como tal, sino que, y nosotros también lo vimos en este programa, distintos tipos de interpretaciones que dejaban demasiado abierta el tema de los derechos de agua, el tema de los derechos de propiedad, el tema de la vivienda propia, el tema de los sistemas de salud. Entonces habría tanta interrogante, habría tanto cuestionamiento en términos de que si esto era posible o no era posible, que efectivamente la gente terminó decantando por un rechazo por este amplio nivel de inestabilidad. Yo lo discutía con varios colegas analistas. Mientras más largo un texto constitucional, mientras más cosas tú le pongas en esta lista de deseos que se transformó la propuesta fallida de convención, más gente va a encontrar alguna explicación o alguna justificación para votarlo en contra, porque en realidad era un texto muy específico en algunas temáticas, incluía elementos que nosotros en Chile todavía no discutimos, como tema de ecologismo, como tema de feminismo, que es muy distinto al tema de la paridad. Hablaba sobre temas indigenistas muy profundos, hablaba sobre sistemas de justicia paralelo. Entonces, al final,
fue mucho bombardeo de información. Yo creo que la gente tomó lo que más le convenía, sin lugar a duda, y tomó la decisión en base a lo que efectivamente creyó. Pero acá también existen otros elementos que son más sintientes, como yo te decía, que es el tema del emblema nacional, el tema del ninguneo al mundo rural. O sea, que al día siguiente que el director de la CONADI haya salido a decir que la gente, o sea, que el pueblo mapuche no entendió lo que se quisieron dar en términos explicativos, es también un menosprecio sistemático hacia el votante en términos generales, y esto sin lugar a dudas le pasó la cuenta a los convencionales y también al gobierno. No puedes pasar de un plebiscito 80-20 a perder 62-38, y ojo, recordemos que el plebiscito de entrada fue con voto voluntario, donde votó 7.600.000 personas, y solamente por la opción del rechazo en este voto obligatorio votaron 7.800.000 personas. O sea, votó más gente por el rechazo que toda la gente que participó en el plebiscito de entrada. Entonces, acá yo creo que se hizo una tormenta perfecta. Un gobierno muy debilitado, con un discurso muy poco atrayente, convencionales absolutamente radicalizados en cada uno de sus aspectos, y un texto muy malo en lo técnico, muy malo en lo específico, y por lo tanto también muy malo en lo comunicacional. Era muy difícil poder defenderlo, y eso también tengo que darle el punto y la valentía a la gente que se dio el trabajo de salir sistemáticamente a distintos medios de comunicación a intentar rescatar los elementos positivos del texto, pero en realidad era muy complejo, porque era tanta la desprolijidad técnica y tanto el nivel de interpretación que podía tener esto, que en realidad simplemente era indefendible. Y eso pesó bastante. Felipe, los adherentes al rechazo habían dicho antes de que del resultado del domingo que estaban dispuestos a reformar la actual Carta Magna. Sin embargo, el día de ayer, Rojo Edward, del Partido Republicano, aseguró que no se van a unir a esta conversación por el momento, porque están en instancias de reflexiones. ¿Qué señal se puede tomar de eso? Porque quienes están a favor del apruebo también ven una esperanza de una posible reforma. ¿Es un escenario factible esta reforma? Efectivamente, es un escenario absolutamente factible, y eso tiene que ver principalmente con apartar y correr el cerco de los extremos políticos. De la misma manera que existen ciertos personajes, porque no todos, dentro del Partido Republicano, que no están justamente por iniciar una nueva conversación de un nuevo proceso constituyente. En su momento también el Partido Comunista hablaba de que ellos no querían iniciar ningún tipo de reforma de la actual Carta, o sea, de la propuesta de Carta Magna, si esta era aprobada en sí mismo. Entonces, ahí vemos justamente cómo estos extremos políticos, muchas veces que tienen poca capacidad de diálogo, a través de estas declaraciones sencillamente se van excluyendo de lo que son los procesos a futuro. Pero existe un compromiso institucional que ha sido reafirmado de manera constante por el presidente de la UDI, por el presidente de RN, por el presidente de Bópoli, por los diputados del Partido de la Gente, que son fuerzas políticas que estuvieron la inmensa mayoría por el rechazo, sin lugar a dudas. Eso también hay que incluir parte importante de los socialistas, PPD, la Democracia Cristiana, que Jimena Rincón con Matías Walker salen inmensamente fortalecidos de este proceso, y justamente con rebajar el requisito de reforma de la actual Constitución a 4/7, se cuenta con las fuerzas políticas lo suficientemente establecidas como para iniciar un nuevo proceso, sin lugar a dudas, y yo creo que va a ser así. Hace falta un nuevo proceso constituyente, sin lugar a dudas. Yo creo que eso va a pasar, ya hay un compromiso político al respecto. No va a ser bajo las mismas circunstancias que se dio Yo creo que en el caso de que se tome la decisión de hacer una nueva convención, va a ser una convención sin listas de independientes, con un número reducido de escaños reservados, en base al nivel de participación que tengan esos escaños reservados, o sea, en base al voto efectivo que puedan tener las personas del pueblo originario, pero al mismo tiempo buscando y tendiendo mucho más hacia el centro. ¿Sí? Fue al final el gran ganador que hubo en el plebiscito del domingo fue el centro político. El centro político vuelve a tener una relevancia importante, vuelve a tener la batuta en términos de la moderación y la necesidad de ejercer este tipo de cambio. Jimena Rincón con Matías Walker fueron bastante hábiles desde la centroizquierda
dentro de la democracia cristiana de poder guiar y establecer cuál es el nuevo camino constituyente que hay que salir en el caso que ganara el rechazo, y es algo que se va a hacer. No hay ninguna posibilidad que las fuerzas políticas con representación en el Congreso y también la sociedad civil que estuvo por rechazo puedan decir que no va a haber por lo menos el inicio de unas conversaciones al respecto, que yo creo que sí van a decantar en un nuevo proceso. No hay espacio político para negarse al respecto, a pesar de que hay algunos que sí, sin lugar a dudas se van a restar de este tipo de diálogos. Recordemos que el Partido Comunista no firmó el Acuerdo para la Paz de noviembre durante el año 2019, pero de todas maneras igual participaron en la convención y tuvieron un rol activo, así que yo creo que muchas veces la realidad supera a los deseos de cada uno, y va a haber un proceso que va a continuar sin lugar a dudas. Felipe Caro, analista político, muchas gracias, Felipe, por darte este tiempo, y muy claro también todo el análisis y educativo el análisis que haces también. Se nos quedó afuera analizar este cambio de gabinete, pero la próxima semana ya ahí vamos a tener una semanita en donde bajen los ánimos y podamos ver con más lejanía este cambio de gabinete que se hizo hoy día. Sí, sin lugar a dudas. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, Macarena. Chao. Y nos vamos con un poco de música y vamos a continuar con la sesión de psicología con nuestra panelista psicóloga Sofía Fiedler a la vuelta de esta pausa. Porque la mente nunca se deja de estudiar, Psicología y Sociedad en Día D. Y estamos de vuelta en Día D para abordar la sección de psicología junto a nuestra panelista Sofía Fiedler. Y hoy día vamos a hablar de algo que quizás es temido por muchos, sufrido por otros y según algunos sobrediagnosticados. Estamos hablando del síndrome de déficit atencional, que no pasa desapercibido. Este es el trastorno neuroconductual más frecuente en los niños y de no ser tratado puede tener consecuencias emocionales, laborales y económicas también. Consiste en una condición neurobiológica en que hay dificultad para focalizar la atención y mantenerla por periodos prolongados. Quienes la padecen suelen distraerse con estímulos irrelevantes. Esto hace que cometan errores por la falta de cuidado en sus tareas y que tenga dificultades en la atención sostenida incluso para terminar sus deberes, no por rebeldía. Además, olvidan y pierden cosas frecuentemente y les cuesta organizarse. Para hablar de este síndrome de déficit atencional, está con nosotros Sofía Fiedler. Bienvenida, Sofía, Día D. Hola, Maca, ¿cómo estáis? Muy bien. Un tema que nuestro querido Radio Control Joaquín nos pidió que abordáramos. Esperemos que Joaquín esté escuchando, porque ahora está feñita, que Joaquín esté escuchando el programa, porque este es un programa dedicado para él. Muy bien, entonces vamos a dirigirnos a ti, Joaquín, efectivamente. Oye, Sofi, primero partemos de la base. ¿Cómo nosotros podemos reconocer si es déficit atencional, si es mal rendimiento o simplemente si somos despistados? Ya, qué bueno cómo lo mencionaste, porque dijiste cómo podemos reconocer. Y una de las grandes razones por las cuales muchos colegas míos están acusando un sobrediagnóstico es porque nos hemos dado cuenta que muchas veces los niños llegan al psicólogo, llegan al neurólogo o llegan directamente al psiquiatra con un diagnóstico dado por un profesor, por un ayudante de la sala del colegio, ya que claro, dicen no, es que este niño tiene déficit atencional porque es inquieto, es hiperactivo, no socializa bien, etcétera. Pero no siempre estamos hablando de lo mismo. Hubo una época que esto como que se hiperdiagnosticaba mucho, producto de, claro, mantenían muchas veces como, generaban una falta de control en la sala de clases, sobre todo en los niños, que hacía que después como casi como requisito de parte del colegio que mandaran al niño para que se chequeara a ver si tenía esto o no. Y sin embargo, este diagnóstico no es algo que tú puedas tomar de un día para otro, así como esta persona tiene déficit, sino que existen ciertas sintomatologías asociadas, ciertas observaciones que uno puede hacer, pero que después de un largo diagnóstico y tratamiento podemos decir, sí, efectivamente es déficit atencional. ¿Y cuáles serían esas sintomatologías? Mira, la mayoría de la gente las tiene como bien vistas como
muy como desde de la película, muy desde la teleserie de que es el déficit atencional. Entonces, ¿qué es lo que se imagina? Que una persona que grita mucho, que es muy hiperactiva y que le falta concentrarse va a tener déficit atencional. Y no es solamente eso, y va a depender mucho si uno tiene un déficit atencional con hiperactividad o si tiene uno más relacionado a la falta de atención o uno mixto. Por ejemplo, un niño perfectamente que se concentra en clases puede tener un trastorno de déficit atencional, pero con algo más enfocado a la atención y que no sea inquieto y que tal vez cueste más diagnosticarlo a que una persona sí tenga hiperactividad. ¿Cuáles son sí los clásicos? Tienen mucho que ver, obviamente, con la falta de concentración, pero también tenemos que entender cómo funciona tu sistema educativo, cómo son las clases, cómo se relaciona con los compañeros, porque también, generalmente, y acá solamente me voy a hablar de los niños, porque después me quiero pasar a los adultos. Por ejemplo, los niños con déficit atencional que podría ser diagnosticable, como con o sin hiperactividad, una de las principales características es el no poder quedarse quieto, estar siempre en un constante movimiento, moviendo la pierna, no sé, estar ahí, perder mucho las cosas, por ejemplo, el típico, no se te queda el tupper en la casa, se te queda el tupper y de paso se te queda el polerón y después vuelves por un polerón que no era tuyo, porque claro, estás con la mente en cualquier otra cosa. O incluso que por muchas veces por situaciones más impulsivas cometen los errores. La mayoría de las personas cree que el déficit atencional tiene que ver con que yo estoy desconcentrado nomás. Y no, de repente son las acciones impulsivas. Por ejemplo, algo que caracteriza mucho a los niños tiene que ver con el cómo me relaciono con mis compañeros, porque soy tan impulsivo que la embarro. Entonces hablo mucho, interfiero, pero sin querer hacerlo, sino que es porque tengo la necesidad de botar esa energía. Entonces, acá hay un radio control que se está pero riendo, matando de la risa porque se siente identificado. Claro, ya no es niño, no tenemos trabajando soy un niño niños. soy un niño en el corazón, Maquita. Pero acá se está riendo porque se siente identificado con todo lo que estás mencionando. Es que acá pasa algo bien interesante, Maca, porque te has dado cuenta que siempre el trastorno de déficit atencional con hiperactividad se habla mucho de los niños. Y es muy heavy, porque es como el niño inquieto, obviamente que tiene déficit atencional, no puede tener otra cosa, no puede tener tal vez dislexia o cualquier otra cosa, porque nosotros encasillamos mucho. Y se nos olvida la gran parte, y acá también me meto yo, de adultos que tenemos déficit atencional. Porque, ojo, es verdad que se nota más en el desarrollo de la infancia, porque tiene que ver con el cómo me relaciono, pero si yo no me lo trato a tiempo, lo más probable es que lo cronifique, porque digamos que muchas personas lo toman hasta como una neurodivergencia, porque es crónica y que puede también durar años o toda la vida, y que en ciertas épocas del año tal vez necesitamos medicación, o incluso nos damos cuenta que no, lo que tengo no es ansiedad, es déficit atencional, porque quiero hacer mis cosas a la vez y todo me sale mal, o me quedo mucho en el mundo de las ideas. Sofi, ¿y estos síntomas, por ejemplo, si uno no se los trató cuando era niño, ya después cuando adulto esto va variando, se va modificando o son los mismos? No, efectivamente se va modificando, porque claro, el niño de por sí tiene como de esencia algo que tiene que ver con el descubrimiento y lo inquieto. El adulto de por sí puede tomar como una situación completamente distinta o una sintomatología distinta según la situación de vida en la que esté, incluso agarrando rasgos depresivos. Yo puedo contar la historia incluso de cómo me lo detectaron a mí hace un par de años atrás, porque me costaba un mundo, levantarme en la mañana, un mundo, y yo lo asocié a la depresión estacional. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pero me costaba a nivel de que me quedaba dormida, así como en horas raras de la mañana, empecé a verme con neurólogo todo, y de repente un neurólogo me dice, oye, pero tú tuviste un diagnóstico de déficit atencional cuando chica, ¿cómo fue tu tratamiento? Y fue como, me dieron Ritalina y después nunca más me lo tomé porque se me olvidó, etcétera, y ya. ¿Por qué no probamos de nuevo con esto? Y claro, ahí viene la sintomatología y quiero empezar a mencionarla porque puede pasarte eso y no es que estés inquieto, puede ser simplemente que tus horarios están diferidos. Entonces, claro, efectivamente puede pasar esto y que uno también lo confunda con rasgos depresivos. Ponte tú, la falta de atención en las personas adultas con déficit atencional muchas veces no tienen tanto que ver con el perder el hilo conductor de las cosas, sino que tal vez ser medio torpe. Por ejemplo, pegarse cuando vas caminando, que yo creo que a muchos nos pasa, pero la verdad es que pasa que no se vas caminando, te estás distraído, eres más propenso a tropezarte, a ser un poco más torpe, incluso
tener como tal vez fallas laborales en el sentido de no poder terminar las cosas o que te dé mucha ansiedad. Esto es súper importante porque es distinto a los niños, que te dé mucha ansiedad hacer muchas cosas a la vez, entonces las procrastinas y después dejas todo lo que podrías haber hecho en una semana, la dejas como para hacerlo todo en los próximos 10 minutos que te quedan para hacer la entrega. Que eso también tiene que ver con el me desconcentro, cómo me ordeno, y eso a la larga también nos puede traer problemas en lo económico, porque existe un posible desorden económico también relacionado a los pagos, y no de mala intención o de mala voluntad, sino que simplemente se sale de nuestros rasgos también, tener tentaciones impulsivas, que eso también es muy común en los niños, solamente que las tentaciones de los niños van a tener que ver con la falta de límites, y tal vez en los adultos puede convertirse en ingesta excesiva de algún remedio, o incluso meterse en situaciones que no tendrías por qué meterse, y eso también se puede asociar a un déficit. Estamos conversando con la psicóloga clínica Sofía Fiedler sobre el déficit atencional. Sofi, ¿es necesario tomar medicamentos para este síndrome de déficit atencional? Te lo pregunto porque ahora muchos adultos que conozco que me han dicho que cuando chico le diagnosticaron esto y que le dieron, igual que cuentas tú, Ritalin o... Claro, Ritalin o y que les hizo mucho daño. Claro, porque eso también tenía que ver con el hiperdiagnóstico del déficit atencional antiguamente. Entonces, si uno lo piensa, ¿cuál es la probabilidad, Maca? Y eso que no somos tan mayores, pero ¿cuál es la probabilidad de que en nuestra adolescencia, antes de diagnosticarnos una depresión o antes de diagnosticarnos algo más asociado a un trastorno emocional, nos encasillaran con un déficit atencional? Que es al revés de lo que pasa hoy en día como adulto, que antes de que te diagnostiquen un déficit atencional, lo más probable es que tú pases por un trastorno ansioso, cuadro depresivo, depresión estacional, etcétera, hasta que de repente uno diga, ay, pero probamos con esto. Y eso también tiene que ver con eso, porque muchas veces uno ha escuchado las pastillas, por ejemplo, el famoso Ritalin, no, es que le hizo pésimo a mi hijo, entonces se lo quité. Y después de eso, ¿hicieron más diagnósticos para ver qué es lo que le estaba pasando? No. Entonces, no tiene que ver con que si la pastilla hizo bien o mal. Efectivamente, hay algunos remedios. Por ejemplo, si es que uno tiene tendencia a la jaqueca, lo más probable es que el Ritalin le produzca jaqueca, o el Mentix también, o este tipo de remedios que están más relacionados a los psicotrópicos. Pero, si, más allá de eso, no debería haber una consecuencia más allá del tipo de remedio que funcione. Y si no funciona, efectivamente es porque no es un diagnóstico claro. Y en el caso de los niños, ¿qué rol jugaría la familia ahí como para poder acompañar en este diagnóstico? Es súper importante empezar a romper los mitos con respecto a lo que existe detrás del déficit atencional. Porque claro, nosotros tenemos una idea, no sé si te pasa, Maca, pero hay mucha gente que relaciona el déficit atencional casi como un diagnóstico fantasma, como, ya, esto lo usan para parchar a los niños, o al igual que el famoso hiperdiagnosticado Asperger, que de repente ni siquiera lo es, y sabes por qué se mezcla la sintomatología, y tiene mucho que ver con los mitos que hay detrás de los papás o de las familias que rodean estos casos, como por ejemplo, no, es que mi hijo es así, entonces le dieron pastillas y le hizo mal, o se quedan con, y esto es súper importante, Maca, se quedan con un solo diagnóstico. Y claro, de repente no es solo un solo diagnóstico, es muy difícil diagnosticar a muy temprana edad un trastorno de este estilo. Al igual como tal vez es difícil diagnosticar a buenas y primeras otro tipo de diagnóstico. Hay que ir viendo una consecuencia, y al igual que como otros tipos de trastornos, estos tienden a ser crónicos o incluso pueden durar en mayor tiempo, 1 año o 2 años, usar ese tiempo para también como ir abriendo las posibilidades. Y también algo que siempre hablamos acá, Maca, escuchar a los niños. Nosotros tenemos tanto esta idea de invisibilizar a los niños y que no entienden lo que sienten, como si nosotros realmente supiéramos lo que nos pasa, que ninguneamos mucho lo que sienten, y a veces detrás de tal vez un diagnóstico que te lo pudo dar un profesor de déficit atencional, tal vez hay un problema familiar que el niño no está absorbiendo bien y que tal vez necesita conversarlo con alguien, y tal vez esto sea sintomatología relacionada a esto, y que a la larga sí se convierta tal vez en un déficit atencional, pero que no esté relacionado a un TDAH. Sofía, pero esto es algo que hay que llevar de por vida, o puede que se vaya bajando esta sintomatología, que desaparezca en algún momento. Esto, imagínatelo que es algo que es crónico, ¿ya? Sin embargo, el hecho de que algo sea crónico no significa que no desaparezca de tu vida.
Es como cuando hablamos de dolor crónico. Nosotros para hablar de dolor crónico tenemos que saber que es un dolor persistente por mayor a 6 meses o en repetidas ocasiones a lo largo de un año. Eso no significa que la persona esté para siempre con dolor. Pasa lo mismo con el TDA. No significa que la persona esté siempre con sintomatología asociada, porque se puede tratar, y no solamente con medicación, sino también con entender, con autoconocimiento, con prevenir. Y eso a la larga tal vez se convierte que, no sé, pues en ciertos momentos de la vida pueda tener de nuevo esto, pero ya voy a saber cómo tratarlo a tiempo. Sofi, y quienes quieren saber si es que tienen o no TDA, ¿dónde tienen que ir? ¿Tienen que ir al neurólogo, al psicólogo, al psiquiatra? ¿Qué especialista es el que ve esto? Mira, en estricto rigor, quien diagnostica el trastorno de déficit atencional es el neurólogo o el psiquiatra. Pero comúnmente las personas cuando van al psicólogo, por lo que te comentaba, estoy depresiva, no sé qué me pasa, etcétera, etcétera, y de repente en esa conversación nos damos cuenta que la sintomatología no va, lo más probable es que sea un psiquiatra el cual que tal vez te diga, oye, ¿podrá ser que tengas esto? Y bueno, sí podría ser, pero sí creo que es bien importante antes de llegar con la idea de autodiagnosticarnos y decir, no, es que yo tengo esto, entonces voy a ir al psicólogo o voy a ir al psiquiatra para que me diga lo que tengo, ir un poco también abierto de mente, porque tal vez nosotros lo que entendemos por TDA es lo que vemos por las redes sociales, por las series, por ejemplo, no sé, pues, este famoso Doctor Milagro que anda dando vueltas también, que como sí, que ya llega a ser como ridículo la imagen de lo que es el autismo. Entonces como que también revisar eso, porque también detrás de todo esto hay unos mitos bien curiosos, Maca, por ejemplo, que la gente que tiene ciertos tipos de trastornos son más inteligentes que otros, o que tal vez no van a tener una vida normal, y no es así. De hecho, tal vez una persona no tenga que tomar medicamentos toda su vida, tal vez sea en algún momento nomás, que generalmente se va a dar en la infancia. Si no se da en la infancia, tal vez se pueda dar en la adultez por un proceso, pero va a ser pasajero, eventualmente, independiente de que la enfermedad, el trastorno como tal, se diagnostica como crónico. Sofi, estaría súper bueno que abordáramos en los distintos programas de acá de día de sobre estos diversos diagnósticos que existen y que a veces uno dice, ya, me hace mucho sentido lo que tú mencionabas de Asperger, porque la otra vez una chica a mí me dijo, oh, yo creo que tú tienes Asperger, pero me lo dijo así, como oh, yo creo que está lloviendo, así, con esa liviandad. Y pasa mucho así, o que dicen, hoy que Asperger él, como... Qué atroz. Y lo encuentro, yo lo encuentro terrible, y creo que en general falta mucha educación en cuanto a salud mental. Yo, por ejemplo, en mis redes sociales, en Instagram, publiqué que yo tengo trastorno límite de la personalidad. No dije detalles de cómo es esto, porque yo no sé cómo lo vivirán este trastorno las otras personas que también lo tienen. Claro. Pero creo que falta tanto educarse a la gente porque uno dice, hoy tengo un trastorno, o tengo déficit, o tengo esto otro, y la gente le empieza a tratar distinto, y uno no quiere eso, sino que Dime. Perdón, es también el mito detrás del trastorno. Por ejemplo, yo toda la vida he tenido que estar lidiando, toda mi adultez, más que nada lidiando con una depresión estacional, pero que nunca la habíamos asociado al TDA. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno dice, no, es que tengo esto, quedas como, no sé, o no te creen, o creen que uno está exagerando, o que no es tan grave, etcétera, etcétera, porque tenemos lamentablemente una falta de psicoeducación muy grande. Entonces, si tú vas y publicas, ¿sabes qué? Yo tengo trastorno límite de la personalidad. Primero entender, existen grados, existen tipos de tratamiento distintos, existen estructuras de personalidad detrás de cada trastorno. Entonces no nos podemos quedar encasillados con que esto es un tema de actitud, porque yo me imagino que tú publicas eso y nos falta el que te dice como, ¿has pensado en estar bien? O no sé qué, o ¿no crees que es un poco... ¿Por qué no eres más optimista? Sí, y es como, ¿y quién te dijo que esto era pesimista? Hay personas que tienen ciertas formas, hay personas que tienen otras, y por eso está el tema del diagnóstico, el tratamiento, y también, que es tan importante lo que dices tú, dejar de, primero, empezar a educarse más sobre los trastornos de salud mental, porque lo que pasó con esta conocida tuya que te dice, yo creo que tú eres Asperger. O sea, discúlpame, trastorno de psicología cuneta.
O sea, para eso yo voy y voy a hablar de temas que no conozco. Entonces, a mí personalmente siempre ha sido un tema, y ha sido como, bueno, tú me conoces hace tiempo, que es como mi lucha hablar de psicoeducación sobre todos estos temas, para empezar a normalizar y desmitificar también tanto romanticismo, no solamente estigma, romanticismo de ciertas cosas, como hoy en día que hemos visto que la depresión se ha romantizado un montón, y no es romántica, puede ser grave para muchas personas. Y dejar de lado la caricaturización, como dices tú, porque claro, lo vemos, por ejemplo, en la serie esta Doctor Milagro, que claro, ya uno, y como es tan potente y tan vista la serie, todos van a pensar que el que tenga autismo va a ser así, terriblemente brillante, claro, con ese actuar. Bueno, hay mucho de qué hablar en salud mental porque siempre tenemos temas nuevos. Y recuerden que a Sofía Fiedler la pueden encontrar en psicologiachile.cl y también en su Instagram. Si quieren tener una sesión con ella, le pueden mandar un DM, sofía.fiedler. Se escribe Fiedler para quienes la quieren contactar. Así es. Muchas gracias, Sofi, por estar con nosotros en Día D. Que tengas bonito día. Tú también, Maquita. Nos vemos, que estés muy bien. Chao, chao. Y hemos llegado al final del programa, se nos pasó volando, o por lo menos para mí, espero que también para ustedes y para Feñita, que ahí hoy día no se quedó dormido, así que muy bien. Muchas gracias a todos quienes nos escucharon. Nos vemos mañana de 6 a 7 p.m. Que estén muy bien. Chau, chau. Un lugar y un sonido que nos junta cada tarde, donde lo único que tienes que hacer es escuchar. Esto fue Día D, una mirada fresca a lo actual. Nos encontramos mañana de 6 a 7 p.m. por Inicia Radio FM e iniciaradio.cl.